Bueno, eh, vamos ahora, hermanos y hermanas, a pasar a algo que yo tenía que haber hecho, pero no hice por estar acá chusmeando con ustedes. Pero bueno, vamos a pasar a uno de los libros, pues evidentemente más amado, diríamos, más profundos, más citados, diríamos, ¿no? No solo por nuestra confesión cristiana, sino también, incluso entiendo que el Señor Jesús le encantaba citar el tema de los salmos, ¿no? Este salterio, este libro que básicamente representa, ¿no? Una de las formas más, eh, pues, melódicas, poéticas, incluso de sabiduría también, ¿no? De lo que significan sus apartados, de lo que significa su, eh, pues básicamente su composición. Así que vamos a hablar acerca de los salmos hoy. Voy a compartir la pantalla para que podamos guiarnos en esto. Y un segundito. Bien, vamos a tratar de poder hacerlo lo más ágil posible. Muy bien. Comparto pantalla y vamos a ver acerca de los salmos. ¿Ok? Muy bien. Los salmos. ¿Qué tiene que ver el título del libro y algunas notas introductorias que para nosotros van a ser muy útiles para comprender este libro que, hermanos y hermanas, tardó mucho tiempo en recopilarse, en comprenderse, en vivirse? ¿Ok? Eh, el título hebreo de este libro son los Telihim. Ese es el título que en la Biblia hebrea se le conoce como los Telihim. Y Telihim en hebreo significa himnos o alabanzas. Himnos o alabanzas. Nuestra palabra salmos o salmo, ¿no? La salmodia, viene del griego psalmos. Es una palabra griega, psalmos, que se traduce del término hebreo mismor, que significa canto. Canto. Bueno, en el texto hebreo, en la Biblia hebrea encontramos 150 salmos. 150 salmos. Estuve en un reciente congreso que se trató el tema de la Septuaginta y resulta, hermanos, que los rollos del Mar Muerto establecen que hay un salmo más, ¿no? Que es el famoso Salmo 151, que no aparece en la Biblia hebrea, que no aparece en el texto sagrado. No me voy a poner a explicar las razones, pero eh, me parece que hubo muy buenos argumentos para poder establecer que ese salmo también tendría que haber estado incluido en la Biblia hebrea, ¿no? Se descubrieron en los rollos del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, y se establece que ya en la época primitiva este salmo también se leía, ¿no? Como inspirado. Pero bueno, hasta ahora lo que nosotros reconocemos como palabra de Dios son los 150 salmos que aparecen en nuestra Biblia y que no coinciden, hermanos, en muchas Biblias su numeración. Ustedes mirarán, por ejemplo, en algunas Biblias, principalmente las Biblias católicas, que el Salmo 1 es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, hasta ahí
siguen la misma numeración. Pero resulta que se altera la numeración porque en la Biblia de los 70, la Biblia griega y en la Vulgata latina de Jerónimo, se unen el Salmo 9 y el Salmo 10. Ajá. Entonces, en el canon griego, el Salmo 9 y el Salmo 10 que nosotros tenemos en nuestra Biblia es un solo salmo. Ajá. Y entonces ahí se fusionan. Y, por ejemplo, la Biblia católica de Jerusalén fusiona los salmos. El 9 y el 10 lo hace uno y lo cuenta como 9. Y a partir de allí empieza todo lo que es la alteración de la numeración. ¿Ok? Pero esa es la respuesta. Y se arregla en el Salmo 146 y ahí se hacen dos salmos. El 146 para la Biblia, el canon griego se divide en dos, ¿no? Y ahí ya a partir del 148 es el nuestro, el 148, 149 y el 150. Así es que en ambos cánones se tiene 150 salmos para el texto sagrado. Solo les digo esto, pero a lo mejor ustedes leerán en algunas Biblias y verán números diferentes, ¿no? Es por esta situación. Con mucha frecuencia procede a cada salmo una serie de notas introductorias. Ustedes mirarán, hermanos, que en cada salmo hay como algunos datos, ¿no? Unos datos que alguien escribió. No pertenecen originalmente al salmo compuesto. Alguien nos hizo el flaco favor o el gran favor de darnos algunos datos, algunos indicios, ¿no? Aparece una serie de notas introductorias que hablan del autor a veces hablan de la ocasión en que fueron compuestos, otras veces hablan del género literario o dan indicaciones musicales para su uso. Tengo aquí el Salmo 142, por ejemplo, lo tengo abierto en mi Biblia. No sé cómo diga en la suya, pero en mi Biblia dice de la siguiente manera. El Salmo 142, arribita, dice Salmo 142, viene como un título del Salmo que dice petición de ayuda en medio de la prueba. Esto no viene en el texto original. Alguien lo escribió como para darle un título al Salmo, ¿no? Como para resumir qué es lo que significa el Salmo. Y luego viene acá una nota que dice Masquil de David, ¿no? O poema de David. Oración que hizo cuando estaba en la cueva. Pues alguien nos dice que este Salmo 142 es un poema de David que lo escribió, lo dijo, lo pronunció, o la tradición se le atribuyó cuando él estaba en la cueva, cuando estaba perseguido. Estas notas son posteriores, ¿no? No pertenecen al cuerpo en sí mismo del Salmo. Y a veces, por ejemplo, como lo hace la Nueva Biblia Española, ellos prescinden de estas notas. Como dicen, pues como no aparecen en los originales o no formaba parte del original, lo sacaron. Sin embargo, concuerdo con algunos eruditos, ¿no? Que deberían de estar, porque tampoco justifica el hecho de sacarlos. Quieras o no, nos da cierta luz para poder entender lo que sucedía en algunos salmos. Estas notas introductorias no vienen en todos los salmos, ¿no? No en todos los salmos. No viene, hay salmos que se largan así, sin mayor explicación alguna. ¿Ok? Bien. ¿Cómo está dividido el salterio? Bueno, antes de eso, hermanos, déjenme, creo que puede ser aquí algo muy interesante. A ver, voy a elegir mi salmo favorito.
Bueno, a ver. Un segundito, estoy eligiendo un ejemplo. Bueno, voy a elegir este. Salmo 62. Vayan por favor todos al Salmo 62. Abran su Biblia en el 62. Déjenme ver cómo aparece en estas Biblias. Pero por favor vayan todos al Salmo 62. Sí, al menos aparece en NBI. Pero bueno, vamos a leerlo en Reina Valera. Muy bien. Alguien que me ayude a leer del 1 al 8 en Reina Valera. Vamos a usar ahora Reina Valera, ¿ok? Salmo 62 del 1 al 8. Recuerden, Dice estamos 60. ante una poesía, estamos de ¿Leo? entonación. Sí, sí, por favor. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Amén. Híjoles, hermanos, tengo miedo de decir lo que tengo que decir, porque si no, no voy a almorzar ahora. Y Pere me va a retar, pero Ya olvidé leer poesía, no te preocupes, lo sé. leyó re mal mi mujer. ¿Se dieron cuenta que Bere leyó mal? ¿Alguien se dio cuenta que Bere leyó mal? Confiesen, ¿Quiénes somos confiesen. nosotros para juzgarla? Gracias, Marisa. Nosotros también íbamos a leer mal. Eso es lo que iba a decir también. Por eso queremos aprender. Ay, todos salen en defensa de Fíjese que a mí me mujer. pareció que leyó Por- muy bien. Por eso estamos en el Ah. seminario, para aprender. Mi hermana Rosala dice que leyó muy bien. Bueno, Gracias, hermana Rosalba. Cuando venga le vamos a dar de comer un rico asado. a ver, esto es muy importante, hermanos. Ojo con esto. Ojo con esto. Es muy importante. ¿Por qué digo que Bere leyó mal? No estoy diciendo que haya tenido mala dicción, excelente dicción. No estoy diciendo que Bere no le haya dado entonación. Ahora me gustó cómo lo leyó. Pero Bere hizo el grave error que hacemos todos nosotros. Y voy a leer ahora yo un poquitito para que ustedes sepan. Voy a leer solo el versículo 4 y el versículo 8, 4 y 8. Dice, solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón, Selah. Versículo 8. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Selah. Me comí el silencio del Selah. Los Selahs no los leemos, hermanos, fíjense, y están allí. ¿Se dieron cuenta?
El Selah está allí y ustedes revisen en su Biblia, no está en todos lados, pero hay muchos salmos que manejan el Selah. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué no los leemos? A ver, antes de eso, sí, como pregunta Liti, ¿qué creen que significa? Ver, vos no, porque vos sabés qué significa. Dame, aguántame y ahora me ayudas. Pero, a ver, solo para Como saber hacer un poco. un silencio, como que parar, calmar, no seguir leyendo de corrido, algo así. Ok. ¿Alguien más? Escúchame, pastor, yo estoy Sí. leyendo en la NTV y Ujú. acá me dice interludio, ¿sería lo mismo? Sí, ¿Es lo mismo? es una Como que frase. hacer un alto, como que hacer un alto y arrancar Ujú. sería, ¿no? Ok. Y podía ser reflexionar sobre lo leído. Exactamente. ¿Qué más? Hermana Rosalba iba a Sí, hablar. hermana Rosalba. Que yo daba por entendido que cuando aparece esa palabra es que uno debe hacer una pausa, un Ujú. silencio, pero no más. Ok. ¿Alguien más tiene otra idea de qué Hermano, es el es como una Selah? música suave. Una música Es como una suave. música suave. Ok. Ok. Bere nos va a explicar qué es el Selah. Ay, el chofer sos vos. No, bueno, yo tenía entendido igual, que era, esa palabra Selah indica que primero uno tiene que hacer una pausa, por algo el escritor lo pone que tiene que ver con el parar un poco la lectura y reflexionar o meditar en lo que se leyó, en lo que se quiso decir en las líneas anteriores. Es como un meditar en lo que se dijo. Pensar, no leer por leer y seguir, como decía por ahí, creo que fue Marisa, no seguir leyendo de corrido y ya pasó lo que dije. Entonces, eso es lo que yo tengo entendido que significa el Selah, un tiempo que hace uno de una pausa para poder como recapitular en lo que uno leyó. Gracias, gracias. No se sabe a ciencia cierta, hermanos, qué significa el Selah. No hay una claridad entre los eruditos sobre lo que significa el Selah. Lo que se entiende es que al ser una poesía que está hecha para ponerle música, para ser cantada, el Selah viene a ser como una pausa, un silencio, ¿no? Un silencio. Y cada vez que ustedes vean un Selah en el texto sagrado, lo que nos está diciendo es guarda silencio. No sigas de corrido hasta que medites esto que está escribiendo. Por lo regular, los Selah se escriben, hermanos, con cuestiones muy profundas que para el escritor sagrado representaban, ¿no? Por eso, cada vez que ustedes vean un Selah, paren. Y entonces, reflexionen y mediten profundamente lo que está diciendo ese versículo donde aparece el Selah. Guarden silencio. Guarden silencio. Y en adoración, lean o relean el texto, ¿no? Y saquen la mejor enseñanza. Por eso, cuando usted lea un salmo, no se salte los Selah. Usted cuando lo lea siempre pronuncia el Selah, ¿no? Dios es nuestro refugio, Selah. O interludio, como aparece en otras versiones. Me encanta más el Selah que el interludio, pero eso no motiva a que dejemos de leer la Biblia como recetas de cocina. Ustedes me van a reodiar, pero no me importa. Ustedes y yo tenemos que reaprender que el texto hay que meditarlo, hay que respirarlo. ¿Me explico? Ahora, Permiso, pastor. sí, Marisa. Usted sabe que usted nos recalca eso desde que iniciamos el seminario, ¿no? Nos recalca eso, y nos recalca eso, y nos recalca eso, y nosotros por ahí como que nos cuesta, pero vamos
creo que vamos entrando en onda de aprender a leer, ¿no? Sí. Pero usted sabe que el otro día, y uno ahora parece como que presta atención a lo que leen los otros también. El otro día realmente yo me arrimé a Alfredo y le digo, es una receta de cocina, como dice el pastor, le digo, que en realidad, o sea, no se respetó coma, no se respetó punto, no se respetó nada, era, o sea, y no entendés nada, y la verdad que es así, es leerlo con pasión, leerlo tranquilo, si es posible volverlo a leer, y sí, es muy bueno. Gracias por enseñarnos. Gracias a Dios y que todos estamos aprendiendo. Yo también aprendo, pero sí, es muy importante esto, hermanos. Miren, si alguien lee, por ejemplo, y lee mal, no tiene entonación, cuando es una pregunta lo hace como afirmación, cuando es una exclamación lo hace como pregunta, no se disfruta. Por eso es el taller de narrativa bíblica. La idea es aprender a leer. ¿No? Aprender a leer el texto sagrado. Muy bien, seguimos entonces con la clase. Ya sabemos qué es Selah. Cada vez que encuentren un Selah, hermanos, paren y recontraparen. Bien. ¿Cómo está dividido el salterio? El salterio, en su forma actual, parece ser que tiene una inclinación a atribuirle al número 5, ¿no? Pero bueno, en su forma actual, el Salterio está dividido en 5 libros que terminan con un canto, con una acción de gracias, con una doxología, ¿no? El primer libro termina en el Salmo 41 y termina con una doxología. El segundo libro termina en el Salmo 72, el tercero en el 89, en el cuarto en el 106 y en el quinto en el 150. El 150 es el más representativo porque termina todo lo que respira, alabe a Jehová. Esta división no es más que un último estadio de un proceso muy complejo de formación del libro. Ajá. No es un libro que se haya formado en una sentada, diríamos, ¿no? O en un momento, en una época, ¿no? Sino es un proceso muy complejo porque el Salterio refleja muchas cosas, muchos momentos, muchas expresiones de situaciones diferentes, ¿no? Y es muy probable que el compilador de todos estos cantos haya querido reproducir la idea de la Torá, ¿no? Como ustedes saben que lo más sagrado que tiene un judío es la Torá, entonces agrupó de manera deliberada, ¿no? 5 libros como lo fue los libros del Pentateuco. Esto es muy común en los escritores sagrados, ¿eh? Ya vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Mateo, que también está compuesto por 5 grandes discursos, el libro de Mateo. Es decir, hay una intención, al parecer, del escritor de emular la formación o la conformación, más bien, del Salterio en función de los 5 libros primeros de la Biblia, de la Torá, del Pentateuco. De hecho, hermanos, el salterio, ¿no? Como también se le conoce, no el salterio, esa es otra cosa, hermanos. El salterio es cuando uno salta, no. Es salterio. El salterio se ha formado a partir de numerosas colecciones, como lo voy a explicar ahora. ¿Ajá? Entonces van a ver la abundante información o material que encontramos a partir de estos salmos. Por ejemplo, del Salmo 3 al Salmo 41 se le conoce como el Salterio de David, ¿no? Porque todos estos salmos, a excepción del Salmo 33, tienen la indicación de que fueron escritos, compuestos, armados por David. Entonces, el titulito que aparece debajo del número del Salmo dice Salmo de David,
Salmo de David, siervo de Jehová, Salmo de David para recordar. Se le conoce como, a excepción del 33, como el Salterio de David, porque todos estos salmos están atribuidos a este gran personaje. Incluso, hermanos, algunos salmos detallan el momento de su vida en que fueron compuestos, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 34. El Salmo 34 dice la anotación que aparece después del título. Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y le echó y se fue. En muchos de ellos faltan indicaciones de este tipo de notas litúrgicas, ¿no? No hay una indicación que nos diga mucho más de qué significaba o a qué momento de la vida de David se decía. Solamente dice Salmo de David, Salmo de David, Salmo de David. Ajá. Y esto hace suponer que la colección de estos libros fue concebido como un librito, como un breviario de devoción que la gente usaba para su liturgia, para su uso privado. Es muy probable que este salterio, este librito, haya circulado de manera independiente, ¿no? Y que después, bueno, fue agregado a un círculo mucho más amplio de estos cantos, ¿no? Entonces, en esta misma línea es interesante notar que la mayoría son cantos individuales, son cantos de David, por eso se le atribuyen a él. Y haciendo un recorrido de estos salmos, vamos a encontrar que hay muchas lamentaciones, queja, diríamos, en el buen sentido de la palabra. Entonces, este primer libro o este primer salterio se le conoce como el Salterio de David porque todo está en relación a él. Luego tenemos la otra división. Del Salmo 42 al 83, teniendo un apéndice, ¿no? Que serían los Salmos 84, 89, se le conoce como el Salterio Eloísta. Porque siempre usa el nombre de Elohim y no de Yahvé para referirse a Dios. No habla de Jehová Dios, no habla de Jehová, sino la forma en que se va a referir a la divinidad, se va a referir a Dios, lo hará siempre con el nombre Elohim. Lo hará en su mayoría con este nombre, refiriéndose a Dios, a Elohim, más que Jehová. Jehová aparecerá en algunos momentos, pero no será de manera constante. Esto se explica tal vez en otro momento de la formación del pueblo de Israel, el temor creciente que el judaísmo empezó a desarrollar para pronunciar el nombre divino de Dios. Que ya todos sabemos que era muy complicado el tetragramatón pronunciarlo, ¿no? Yahvé o Jehová, como se ha transliterado. Por lo tanto, el Salterio Eloísta está compuesto por varias colecciones. Este Salterio del 42 al 89 tiene varias secciones. Primero, inciso A. Aquí encontramos en esta colección del Salmo 42 al 49, con apéndices que serían el 84, 85, 86, 87, 88, que son atribuidos estos salmos a los hijos de Coré. Así los vamos a encontrar como salmos atribuidos a los hijos de Coré. Poemas, el Salmo 42 dice al músico principal, másquil o poema de los hijos de Coré. Y se ordenan estos salmos atribuidos a estos cantores, ¿no? A partir de su género. Pueden ser poéticos, cánticos de alabanza o salmos en sí mismos. Era el libro de cantos de este grupo de cantores, quizá muchos de ellos compuestos por ellos mismos, ¿no? De estos salmos. Entonces tenemos en el Salterio Eloísta
cantos que son atribuidos a los cantores llamados los hijos de Coré. Inciso B. Los salmos de 50 y 73 al 80 se le conocen como los salmos de Asaf, otro personaje, ¿no?, que se le atribuye a otro grupo de cantores. Y se va a identificar principalmente con un personaje llamado Asaf. 50 y los salmos del 73 al 80. Asaf será el punto principal. Eso ustedes después lo cotejan con sus Biblias, hermanos. E inciso C, en el salterio eloísta, ¿no?, donde se va a elegir de manera predominante el nombre Elohim antes de Yahvé, hay un tercer apartado que son de los salmos 51 al 72, que sería un segundo salterio de David, un segundo librito o salmos que se le atribuyen a David. Aunque el Salmo 66 y 67 no llevan su nombre, y el 72 se le va a atribuir a Salomón. El 72 se le va a atribuir a Salomón. Esto están agrupados por géneros y casi todos tienen indicaciones para su uso musical y litúrgico. El Salmo 70, por ejemplo, dice al músico principal, Salmo de David para conmemorar. El 69 dice al músico principal sobre lirios, Salmos de David. Salmo de David. A veces es muy común, hermanos, usar el plural cuando tenemos que mencionar el singular. Cuando nos debamos referir y citemos el libro, para referirnos al libro, debemos decir salmos en plural, porque así se llama el libro. Está en plural porque agrupa los 150. Pero cuando usted indique un salmo en particular, ¿no?, no lo tiene que mencionar en plural. Tiene que decir Salmo 74, Salmo 68. No es Salmos 67, Salmos 72, Salmos 150. No es en plural. Siempre debemos citarlo en singular y nunca por capítulos. No debe usted citar el Salmo diciendo, vamos a buscar el Salmo capítulo 67, porque no están capitulados. Los salmos siempre se refieren por el número del salmo. Entonces, cuando usted quiera citar un salmo en una predicación, usted tiene que decir así. Les invito, hermanos, a abrir el libro de los Salmos y busquen, por favor, el Salmo 70. Y vamos a leer el versículo 4. Así es como nosotros tenemos que citar cada vez que nos refiramos al libro de los Salmos. Muy bien, entonces el segundo apartado encontramos el llamado salterio eloísta, que tiene estas características. Se encierran los hijos de Coré, se encierra Asaf y un segundo salterio que se le atribuye a David. Siguiente. Los salmos del 90 al 149, hermanos, en esta gran colección se va a diferenciar de las anteriores en que faltan casi por completo las indicaciones litúrgico-musicales. Después del 90, hermanos, no hay muchas indicaciones de las que yo les estoy refiriendo ahora que usted puede leer en sus Biblias. Ya no hay muchas indicaciones, ¿no? En algunos se guarda silencio. Y en muchos casos, por ejemplo, el Salmo 117, que es el más chiquitito, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. No sabemos quién lo escribió. No hay al menos una referencia de quién haya escrito este salmo. Y en esta tercera división que encontramos, hay 4 colecciones.
Inciso A. Del Salmo 90 al 104, no hay una característica especial que nos haga decir, bueno, estos salmos los agrupa un tema en particular, aunque muchos de ellos exaltan al monoteísmo, ¿no? Es decir, van a reflejar solo la alabanza al único Dios verdadero, que es Jehová, que es Dios. Del 108 al 110, el 138 al 145, vamos a encontrar el resto de una tercera colección de los salmos del Salterio de David. Aquí encontramos otra reminiscencia de salmos atribuidos a David como una tercera colección del Salterio de David. Si se dan cuenta, David permea, ¿no? O está dividido en varios estadios en que se recopilan los salmos. Es decir, el editor o los editores que tuvo este libro no dijeron, bueno, juntemos todo lo que tenga que con David, luego todos con Coré, luego todos con Asaf, sino evidentemente hubo muchas manos que le metieron trabajo a este libro. De los Salmos 150 al 134, se le conocen como los salmos de los cantos de peregrinación o los cánticos de la subida a Jerusalén. Porque en estos salmos vamos a encontrar muchas referencias principalmente a Jerusalén. Del 120 al 134, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. El 122 dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. El 125 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Bueno, y así sucesivamente. ¿Okay? Se le llaman los cánticos de peregrinación o cánticos de subir a Jerusalén. Una tercera colección, una cuarta, colección que encontramos en esta tercera división es que los salmos 105 al 107, del 111 al 113, del 116 al 118, del 135 al 136, el 146 al 149, los aleluyas son muy importantes en el cierre que tienen estas colecciones, porque son salmos que van a cerrar con un aleluya o que dentro de sus partes encontraremos algunos aleluyas. Es muy importante, queridos hermanos y hermanas, que ustedes también cuando lean estos salmos puedan decir los aleluyas. Puedan pronunciar los aleluyas. Es una expresión de dar gloria a Dios, básicamente. El aleluya son los cánticos conocidos como los aleluya. Muy bien, así está dividido el Salterio. Ahora, ¿qué géneros literarios encontramos en los salmos? Encontramos 3, pero la clasificación de los salmos en su género literario depende en gran parte de la terminología que se emplee y de la amplitud que se conceda a cada término. Aquí les traigo a la clase a un autor llamado Schellingford, que él ofrece una lista muy diversificada de géneros literarios que aparecen en los salmos. Él dice que hay himnos monoteístas, cantos de Sión, cantos de peregrinación, lamentación, canto de confianza colectivo, canto de confianza individual, acción de gracias colectiva, acción de gracias individual, cantos reales, composición instructiva y sapiencial, etcétera, etcétera. Entonces, se dan cuenta
que hay un número muy importante de géneros literarios que encierra el tema de los salmos. Pero nosotros vamos a ver rápidamente 3 que tienen que ver: los himnos, las lamentaciones y súplicas y las acciones de gracia. De gracias, perdón, de gracias. Los himnos. Este género literario hímnico o rítmico, ¿no? Tiene que ver con lo siguiente. Estas formas literarias de los salmos en formas de himno presentan 3 elementos. Bastante uniformes en la mayoría de ellos, bastante uniformes, ¿no? No quiere decir que es como regla general, así, tal por cual, pero bastante uniforme en algo. Estos himnos escritos en salmo comienzan primero con una exhortación a alabar a Dios, luego continúan con los motivos que se tiene de esta alabanza, que muchos de ellos se refieren a los prodigios realizados por Dios en la naturaleza, sobre todo lo creado, o por los prodigios que Dios ha realizado en la historia, especialmente la salvación del pueblo. Y termina esta forma, ¿no?, con una conclusión, donde a veces repite la fórmula introductoria o se expresa por medio de una oración. El ejemplo claro, un ejemplo de un salmo hímnico es el Salmo 8, que es un salmo que a todos nos encanta, ¿no? A mi esposa le fascina, se lo sabe de memoria. Y entonces ese salmo empieza con una exhortación, ¿no? ¿Cuál es la exhortación para alabar al Señor? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y entonces vienen los motivos de esta alabanza. Cuando veo las obras de tus dedos y la luna y las estrellas que tú formaste, pregunto qué es el hombre, lo has hecho poco menor que los ángeles, etcétera. Y termina concluyendo este himno con lo que empezó en su introducción. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este es un ejemplo de la forma en que se establecen los salmos en forma de himno. Exhortación, el motivo del por qué tenemos que alabar al Señor, ¿no?, por su creación o por la obra que Él ha hecho en la historia, y una conclusión. El segundo género literario tiene que ver con las súplicas y los lamentos, que básicamente no es que canten la gloria de Dios, sino más bien van a referirse a Dios, van a hablar con Él, se van a dirigir a Él en este tono de súplica, de lamento, de dolor, de queja. Este tipo de salmos generalmente comienza con una invocación, ¿no?, invocando a Dios. Y le va a seguir una petición de ayuda, una oración o una expresión de confianza. En la parte central se intenta conmover a Dios con la oración, ¿no?, describiendo la triste situación del suplicante con una serie de metáforas y expresiones estereotipadas. Es decir, son salmos, ¿no?, que van a hacer todo lo posible para que Dios los escuche y van a dar sus razones y demás. En este tipo de salmos se le recuerda a Dios sus antiguos beneficios o se le reprocha que ha olvidado a su pueblo. A menudo concluye con la certeza de ser atendido con una acción de gracias. Estas súplicas y lamentaciones se subdividen en 2 grandes grupos. A veces los salmos son escritos de manera comunitaria, de manera colectiva. Y bueno, estos salmos nacen de un desastre nacional o una necesidad en común. Están los ejemplos, el Salmo 12, 44, 60, etcétera. Y hay motivos individuales que pueden ser por motivos de enfermedad, ¿no?, de persecución, de vejez, etcétera. Un ejemplo de esto es el Salmo 3, que inicia diciendo: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios, Selah.
Pero luego dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte, Selah. Yo me acosté y dormí y desperté. En fin, es una interesante formación de cómo este género literario que tenemos en los salmos es muy, muy lindo porque nos ayuda a nosotros a expresar nuestros lamentos y súplicas. Y finalmente, yo les aconsejo la lectura de los Salmos 44 y 60. Léanlos, por favor. Medítenlos. El Salmo 44, muy lindo, que tiene que ver con las liberaciones pasadas y pruebas presentes. Léanlo despacito, léalo en Reina Valera, léanlo en otra versión. Y el Salmo 60, que también es muy, muy lindo. Tiene cosas hermosas que tiene que ver con una plegaria pidiendo ayuda cuando tiene un enemigo cerca. Bien. Eso se los dejo de tarea o se los dejo como un consejo para que los lean. 44 y 60 en términos del género literario de lamentación o súplica. Y el tercero, hermanos, tiene que ver con la acción de gracias. No es un género muy abundante en comparación con los anteriores. Hay mucho más salmos hímnicos y de lamento, pero también hay acciones de gracias. Se subdivide también en colectivas, es decir, hay acciones de gracias que el pueblo se reúne para agradecer por la liberación de un peligro, la abundancia de la cosecha, los beneficios concedidos al rey, pero también hay acciones de gracias personales, ¿no? De manera individual, que introducen temas con frecuencia didácticos, de enseñanza. La estructura de este tipo de salmos es muy semejante a la estructura del el tema del himno. Y como ejemplo tenemos el Salmo 18, ¿no? Que es una acción de gracias por la victoria. Hermoso el Salmo, ¿no? 18. Te amo, Jehová, fortaleza mía, te amo, Jehová. Wow, a mí ya desde la primera, te amo, ahí ya tendría que haber un Selah, pero no hay un Selah ahí, pero te amo, oh Jehová. ¿Qué expresión? ¿Qué significa te amo? ¿Qué estaba diciendo el orante? ¿Por qué dijo te amo? ¿Qué entendía eso? ¿Cuál era su capacidad de entender el amar a Jehová? ¿Cómo lo amaba? ¿Por qué lo amaba? ¿Cómo expresaba su amor? Wow, la verdad que ya desde la primera palabra del Salmo 18, te amo, a mí ya me hace un Selah impresionante. ¿Ok? Bueno, el Salmo 21, la alabanza por haber librado de los enemigos, el 30, el 33, 34 y muchos más. Los salmos, hermanos, y con esto termino la clase, debemos entenderlos que los salmos se le considera como libros de oración. Libros de oración. Porque los salmos fueron escritos para ser orados. Por eso usted va a escuchar muchas veces que yo en lo particular digo el orante, ¿no? El orante manifiesta esto. Esta es una denominación que se le da a los que están leyendo este pasaje, esta estructura, este poema, pero lo están haciendo en forma de oración, por eso es el orante. No está mal decirlo, es una denominación correcta. Si uno dice, el orante en el Salmo 21, versículo 1, dice que el rey se alegra, o el orante en el Salmo 18, dice que ama a Jehová. ¿Por qué el orante ama a Jehová? Si nosotros solamente vemos los salmos con esta sección, ¿no? Que algunos son de Asaf, de otros de Coré, unos de David, algunos son con una estructura, etcétera, etcétera, se nos hace olvidar lo más importante del libro de los Salmos. Y lo más importante, hermanos, es que son la oración de Israel. Son oración de Israel, nacida en los más diversos momentos de la vida. Esto ya nos va a hacer sentido el hecho de saber, hermanos y hermanas, que
por eso recurrimos a los salmos cuando tenemos situaciones que nos atacan en la vida, ¿no? Porque los salmos necesitan ser orados y después cantados. Primero se oran y después se cantan. Y termino con esta frase de Schockel, ¿no? Que me encanta cómo lo dice. Miren, dice, son la expresión, los salmos, hablando de los salmos, son la expresión de la experiencia humana vuelta hacia Dios. Son expresión de la vida de un pueblo arrastrado por Dios. La vida del individuo es el recorrido consciente de suertes alternas. Lo que uno elige, lo que uno pasa. La vida del pueblo es su historia, que él mismo crea o padece. Todo esto se ha ido convirtiendo en oraciones vivas y variadas por arte de autores muy diversos. Los salmos son también oración privilegiada de la comunidad cristiana y del individuo aislado. Muchos fueron pronunciados por Cristo, quien les dio la plenitud de sentido que podían transportar. La experiencia de Israel y del hombre pasa por Cristo y debe encontrar de nuevo expresión en estas oraciones. El libro de los Salmos es un repertorio que suministra textos para diversas ocasiones y a diversos niveles. Su lectura puede interesar, pero solo cuando se oran realmente serán comprendidos. Qué interesante, profunda las palabras de este autor, Schockel, que nos hacen reflexionar la importancia que tiene, ¿no? Y que Cristo amaba los salmos y les dio un sentido pleno y los oraba, ¿no? Y los recitaba y los cantaba seguramente. Así es que yo deseo, queridos hermanos y hermanas, que recuperemos este sentido de los salmos, ¿no? Y solo para un ejemplo final, les regalo algunas ideas. Yo creo que ustedes lo saben, pero bueno, como algunas ideas nada más, ¿no? Los salmos, al ser escrito en diversas ocasiones de la vida del pueblo, pues también se identifican con diversas ocasiones que nosotros vivimos, estados de ánimo, circunstancias. Entonces, si usted quiere aumentar su confianza en Dios, le recomiendo leer el Salmo 22, el Salmo 23. Si usted tiene momentos de abatimiento, de tristeza, de que baja los brazos, de que no puede más, le leo que leer el Salmo 41, 42, 43. Si usted necesita pedir perdón a Dios por algún pecado que ha cometido y necesita que le devuelva el gozo de su salvación, le recomiendo que lea el Salmo 51, el Salmo 50. Bueno, perdónenme, hermanos, estoy confundiendo porque esta es la denominación de los, ¿cómo se llama? De la Biblia griega. Si usted necesita confianza en Dios, Salmo 23. Si usted necesita confianza en Dios, Salmo 42 y 43. Momentos de abatimiento. Si usted necesita petición de perdón, es el Salmo 51. El Salmo 51. Si usted necesita tener más necesidad de Dios, el Salmo 63. Perdón, le puse la numeración cuando usted encuentra una Biblia que le expliqué que los números están en desorden, diríamos. Para nosotros sería el Salmo 63 en nuestra Biblia. Cuando uno tiene necesidad de Dios. Cuando uno, la súplica por el rey es un salmo allí que aparece, el Salmo 72, que es muy didáctico, el Salmo 72, que es un salmo muy cristológico. Se le atribuye a Jesús, el salmo cristológico.
Así que bueno, también se lo recomiendo, el Salmo 72. En fin, si usted quiere tener admiración ante la belleza de la naturaleza, el 104. Lea el Salmo 104, que tiene que ver cuando Dios cuida de su creación. Entonces, los números que aparecen primero, hermanos, por ejemplo, confianza en Dios es el Salmo 22. El Salmo 22. Quiero corroborar ese dato. Sí, el Salmo 22. Confianza en Dios, Salmo 22. Momento de abatimiento, usted puede leer el Salmo 42, 42 y 43. Nuestros, 42 y 43. Espero no estar haciendo mal con usted, hermanos, pero lea todos los salmos. Pero perdón, en el momento de abatimiento es 41 y 42. Petición de perdón, dijimos el Salmo 51, ansia de Dios 63, súplica por el Rey 72, admiración de la naturaleza 104. Elija el que a usted le acomode mejor, pero nunca olvide leer todos los demás salmos. Y así es como terminamos nuestra clase. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si puedes repetir el embole del final. No, no es cierto, es broma. Te estoy cargando. Perdón, hermanos, perdón. Es que ese embole lo van a encontrar, no lo encuentran en las Biblias normales de Reina Valera, pero si ustedes consultan otras versiones, es probable que se encuentren con ese embole de los números. Pero bueno, ya les expliqué por qué está. ¿Sí, Liti? Y sí, estoy viendo que en la Dios habla hoy también está enumerado siempre en el Salmo actual, enumerado el anterior. Y bueno, y no sabía qué significaba eso, pero ahí voy captando. Sí. Recuerden que esa numeración solamente fue porque fusionaron el Salmo 9 y 10. Y entonces ahí ya se descompuso toda la numeración. No sé si se acuerdan que antes a veces regalaban una Biblia chiquitita que decía Salmos y Proverbios, acá en Argentina en especial. Ahí está bien enumerado donde están todos lo último, el embole que dijo Bere, pero ahí está todo numerado, cuál es cuál. Gracias, Alan. ¿Alguien más, hermanos? Espero que se enamoren cada día más de la palabra, principalmente de los salmos. Siempre digo lo mismo, ¿viste? Cuando uno ve cada libro de la Biblia, uno se enamora de cada libro de la Biblia y ninguno tiene más desperdicio que el otro. Así que bueno, ojalá y nos enamoremos del libro de los salmos. Bien. ¿Alguien más? ¿Quedó clara la clase, hermanos? ¿Fue relevante para su formación? Para mí sí, en especial el tema de la lectura de los salmos. Una vez se leía los salmos así por leer nomás y no tenía en cuenta lo de cómo se debe leer los salmos. Muy bien, Alan. Gracias a Dios. Por eso, hermanos, cuando ustedes prediquen sobre los salmos, hagan mucho celás. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, dice Aliti que le gustan los salmos y a todos nos encantan, porque bueno, nos identificamos porque vienen de las situaciones que la vida nos enfrenta. Entonces, siempre recurrimos a los salmos para encontrar consolación, enseñanza, etc. Bueno, hermanos, pues deseo que Dios los bendiga. Nos vemos mañana en la clase de proféticos. Cuídense mucho. Gracias por su atención. Muchas bendiciones.